Falleció tu esposo o tu esposa, pero como no estaban casados por el civil, cuando te presentaste en el Seguro Social, en el IMSS o en el ISSSTE, para informarte, para ver lo de la pensión de viudez, te comentaron que debes de acreditar el concubinato. ¿Qué es el concubinato? ¿Cómo se acredita? ¿En dónde se tramita la acreditación de concubinato? ¿Y por qué el IMSS o el ISSSTE a aquellas personas que no se casaron por el civil, cuando se presentan a ver lo de la pensión, les solicitan o les dicen que primeramente deben de acreditar el concubinato? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. Hay ocasiones en que una persona pensionada, se pensiona cuando, debido a su trayectoria laboral por varios años, principalmente estamos hablando entre 25 y 30 años, pues debido a sus cotizaciones en el seguro, que pueden ser en el IMSS o en el ISSSTE, pues alcanza los beneficios de una pensión. Eso es lo normal, porque hay otro tipo de pensiones. Digamos que esto es lo normal cuando sabemos que una persona pues se pensionó. Entonces, está recibiendo la pensión y fallece. Entonces, en aquellos casos cuando la persona que estaba recibiendo la pensión fallece, pero él estaba unido en matrimonio civil, estaba casado por el civil, pues entonces le basta a la persona que sobrevive, el cónyuge o la cónyuge, presentarse en el seguro, insisto, IMSS o ISSSTE, mencionar que la persona que falleció era su esposo o su esposa, que estaban unidos por el civil, va a exhibir el acta de matrimonio y obviamente el acta de defunción, para que relativamente de una forma fácil empiece con los trámites y reciba posteriormente la pensión de viudez. Como lo dije hace un momento, estar pensionado normalmente se obtiene porque una persona, debido a su trayectoria laboral por varios años, pues alcanza los beneficios para recibir una pensión. Y esta pensión la otorga el IMSS o el ISSSTE. Y dentro de, digamos que de los tipos de seguros que se tienen cuando se llega a la pensión, es que si la persona fallece, pues esa pensión se puede transmitir, se puede transmitir, pero hay un listado a quién se va a transmitir esa pensión. Si la persona estaba unido en matrimonio civil, pues esa pensión se transmite a su esposo o a su esposa. Esta pensión es diferente, por ejemplo, si se transmite o si se pasa a los hijos de cierta edad. A esto se le llama pensión de orfandad. Y lo mismo, si se puede transmitir siguiendo ciertas reglas a los ascendientes, al padre o a la madre. Y este es otro tipo de pensión por ascendencia. Pero digamos que, y por lo que estamos hablando de la pensión de viudez, que esto es cuando la pensión se puede transmitir a la esposa o al esposo. Y cuando dice esposo o esposa, estamos hablando de que estaba unido en matrimonio civil. Como lo dije hace un momento, entonces, si este es el caso, si este es el supuesto, la persona fallece, el que sobrevive se presenta con el acta de matrimonio, el acta de función, y relativamente es fácil empezar con los trámites y posteriormente recibir la pensión. La ley del Seguro Social menciona que a falta de cónyuge o a falta de esposo o de esposa, puede recibir la pensión aquella persona con la que él estuvo viviendo como si fuera su esposo o su esposa, y se refiere a la concubina o al concubino, pero se debe de acreditar.
Desde un punto de vista legal o desde un punto de vista jurídico, decir que se está en concubinato es porque se cumplen requisitos legales. Entonces, voy a hacer esta comparación en este momento del matrimonio civil y del concubinato para que notes o entiendas, independientemente de decir que se está en concubinato, pues qué requisitos se deben de cumplir para estar en un verdadero concubinato, cómo puedes obtener que se te reconozca que estás en concubinato y posteriormente pues que el IMSS o el ISSSTE entonces puedan reconocer esa calidad de concubino o concubina y puedan otorgarte la pensión de viudez. El matrimonio civil es una unión legal de dos personas que han decidido unirse, es una unión legal, han decidido unirse y quieren que esta unión legal se reconozca. Y precisamente, como es una unión legal, entonces se deben de llenar requisitos. Para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir requisitos. Ser mayores de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y el matrimonio civil lo autoriza el juez del registro civil, también conocido como oficial del registro civil. Cuando las personas pretenden contraer matrimonio, entonces acuden al registro civil, se enteran de cuáles son los requisitos, tienen que llenar los requisitos, por decirlo de alguna forma, y les mencionan qué día es el acto de matrimonio. En el día del acto de matrimonio, el oficial del registro civil está presente, cuestiona a las personas que van a contraer matrimonio civil si es su deseo, si es su voluntad contraer matrimonio. Obviamente, previo que los requisitos ya los pasaron, entonces se va a autorizar el matrimonio, y como es una unión legal y la autoriza, la permite el oficial o juez del registro civil, pues desde ese momento se va a obtener un documento oficial, el acta de matrimonio, y esta unión legal entonces se reconoce. Precisamente a veces por eso, por ponerle algún nombre, tanto trámite para poder contraer matrimonio. ¿Cómo acredita una persona estos requisitos? ¿Cómo acredita una persona que es soltero? Porque es uno de los requisitos. Pues se dice que es soltero una persona cuando alcanza los 18 años y no ha contraído en ningún momento matrimonio civil. Lo estoy mencionando, el matrimonio civil es el que se celebra, el que se realiza ante el juez u oficial de registro civil, casarse por el civil. Entonces, una persona demuestra que está soltero porque en ningún momento ha contraído matrimonio civil y puede acreditar esta soltería porque va a acudir al registro civil a solicitar una constancia de inexistencia de registro de matrimonio, y esa constancia va a arrojar el dato de que no se tiene registrado ningún matrimonio civil. Y estoy recalcando esto de matrimonio civil porque no se debe de confundir con un matrimonio ceremonial, que muchas veces la gente lo confunde, piensa que tiene la misma validez y no, son totalmente distintos. Soltero, libre de matrimonio. ¿Cómo demuestro que yo estoy libre de matrimonio? Dos ejemplos. Posiblemente hoy vamos a tomar como base que en este momento tengo 30 años, pero 5 años atrás contraje matrimonio civil, mi matrimonio no funcionó, me divorcié, llevé mi trámite de divorcio, quedé plenamente divorciado, quedé libre de matrimonio. Otro ejemplo es cuando de un matrimonio civil uno de ellos fallece, digamos queda viudo, pero se puede acreditar este estado de viudez porque se va a tener un acta de defunción. Además, también se acude al registro civil a solicitar una constancia de inexistencia de registro de matrimonio, y la constancia, para el primer supuesto de que me divorcié, va a aparecer el dato de que mi matrimonio se disolvió en tal fecha. Y en el caso de que, en el segundo supuesto de que de un matrimonio alguno fallece, pues independientemente de que la constancia de inexistencia de registro de matrimonio aparezca que tengo un matrimonio registrado, yo acredito que de ese matrimonio alguno falleció y quedó libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Un primer ejemplo que te puedo mencionar
bueno, el Código Civil, dependiendo del lugar en donde vivas, menciona cuáles causas hacen que no se autorice un matrimonio. Una de esas causas es que la persona no haya alcanzado los 18 años, no se permite el matrimonio civil de una persona que sea mayor de edad. Otro es cuando una persona se separó, una persona contrajo matrimonio civil, se separó, lleva varios años de estar separado pero sin divorciarse y pretende contraer un nuevo matrimonio, pues no se puede porque tiene que disolver el primer matrimonio, se tiene que divorciar. Y otro tipo de causales es el parentesco, principalmente parentesco entre familiares. Un ejemplo, el abuelo con la nieta. Esto jurídicamente, legalmente se le conoce como parentesco por consanguinidad de forma ascendente hacia arriba, los parientes que van hacia arriba, papá, abuelo, bisabuelo o descendente, papá, hijos, nietos, bisnietos. Entonces, en este tipo de parentescos tampoco no se autoriza un matrimonio civil. Entonces, soltero, ¿cómo lo acredito? Pues no va a aparecer ningún registro de matrimonio de mi parte. Libre de matrimonio, ya sea que me haya divorciado o que de un matrimonio alguno fallece. Es libre de matrimonio sin impedimento para contraer matrimonio. No tengo registrado otro matrimonio civil sin disolver y pretendo contraer otro. Tengo la edad requerida por la ley. Y otro ejemplo que te di, que no me une, no tengo ningún grado de parentesco con la persona con la que pretendo contraer matrimonio civil. Y lo importante, el matrimonio civil, bueno, todos los requisitos son importantes, pero otro de los requisitos es: mi matrimonio civil lo autoriza el oficial o juez del registro civil. Este funcionario es el autorizado por la ley para permitir los matrimonios. Una vez que autoriza el matrimonio, pues se expide el acta de matrimonio y el matrimonio se registra en el registro civil. El matrimonio civil, al ser una unión legal, pues se reconoce. Una persona se ostenta que está unido en matrimonio, que está casado o casada, exhibiendo el acta de matrimonio. Una persona, por ejemplo, contrae matrimonio civil a lo mejor en Yucatán y traslada su domicilio a la Ciudad de México. En la Ciudad de México empieza a hacer algún trámite administrativo y dentro de ese trámite administrativo menciona que está unido en matrimonio civil. ¿Y cómo lo acredita? ¿Cómo lo demuestra? Con una copia certificada del acta de matrimonio. Estos puntos, ¿por qué te los voy mencionando? Porque ¿cómo una persona demuestra entonces que está en concubinato? En la mayoría de las ocasiones no se tiene ningún documento oficial para decir que se están en concubinato. El concubinato, también conocido normalmente como unión libre, es esa unión de dos personas que han decidido comportarse como esposo, como esposa. Un paréntesis: se puede contraer matrimonio civil mujer-mujer, hombre-hombre. Por estadística, hay matrimonios en mayor número mujer y hombre. En el concubinato, con lo que vamos a hablar en este momento, cumpliendo requisitos, también se pueden formar concubinatos mujer-mujer, hombre-hombre. La mayoría es por estadística, sigue siendo hombre-mujer. Pero el matrimonio civil es una unión legal. El concubinato es una unión, quítenle la palabra legal, de dos personas que decidieron comportarse como esposo o como esposa. Cuando las personas pretenden contraer matrimonio civil o quieren casarse por el civil, como que tienen una idea de lo que implica, que lo tienen que hacer ante el registro civil, que van a firmar documentos y que se van a empezar a comportar como esposo, como esposa, que van a vivir en un domicilio, tienen un proyecto, ya están formando o pensando un proyecto de vida. Saben que tiene que autorizarlo el del registro civil. En el concubinato, las personas, y es totalmente válido, la mayoría de las ocasiones dicen que ellos los une un sentimiento de afecto, que no necesitan que la ley les autorice para estar viviendo juntos, o que no necesitan que alguien, refiriéndose al del registro civil, les autorice que pueden estar en
viviendo juntos. El concubinato, conocido comúnmente como unión libre, entonces, es una unión legal de dos personas que han decidido comportarse como esposo o como esposa. Y esta decisión, pues, puede ser a lo mejor porque la pensaron o incluso a veces sin pensarlo, simplemente dicen vamos a empezar a vivir juntos, pero eso de vamos a empezar a vivir juntos a ver cómo funcionamos sin casarse, viven en un mismo domicilio, pasan los meses, pasan los años, empiezan a tener hijos, incluso ya han comprado, no sé, a lo mejor una casa donde están viviendo, incluso tienen más de un hijo, pero sin casarse por el civil. A lo mejor ellos le dieron más importancia a un matrimonio ceremonial, el que ustedes quieran, pero no quieren casarse, no quieren contraer matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran. Pero su comportamiento es como si fuera un matrimonio, es decir, se comportan como matrimonio ante todos los demás, ante todas las personas, mencionan que son matrimonio. La familia de ambos pues saben que están viviendo juntos, que tienen hijos, que viven en una misma casa. Entonces, el comportamiento de las personas que han decidido formar este tipo de uniones concubinato es como si estuvieran casados por el civil. Insisto un poquito, las personas cuando hablan de casarse por el civil tienen una idea general de qué es lo que implica. En el concubinato como que dicen, bueno, vamos a empezar a vivir como esposo, como esposa, pero sin casarnos por el civil, y como que se dan una idea de cuál va a ser el comportamiento. Entonces, las personas cuando contraen matrimonio civil, desde el momento en que lo celebran, desde el momento en que lo hacen, contraen o nacen derechos y obligaciones entre ellos. Ejemplo, de un matrimonio civil a lo mejor un día tienen alguna discusión y por estadística únicamente lo menciono, en la mayoría de los casos el hombre es el que normalmente de un matrimonio civil es el que elabora, la esposa normalmente se queda al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos. Algún día tienen una discusión y el esposo dice, ya no te voy a ayudar económicamente, a ver cómo le haces. Como están unidos en matrimonio civil, la esposa puede demandar una pensión alimenticia. Su derecho es porque de un matrimonio civil se tiene esa obligación de la ayuda mutua, ayuda alimentaria. De un matrimonio civil, como lo dije hace un momento, a lo mejor alguno fallece, pero de ese matrimonio civil se compraron 3 casas, 4 casas, pues el que sobrevive o la que sobrevive tiene derecho a un porcentaje. O del tema que estamos hablando, de un matrimonio civil, alguno de ellos estaba recibiendo una pensión en el seguro, fallece, pues el otro, debido a que acredita que estaba unido en matrimonio civil, pues tiene derecho a recibir la pensión de viudez. Son algunos ejemplos de los derechos y obligaciones que nacen cuando las personas contraen matrimonio civil. En el concubinato, entonces, para que estos derechos nazcan, para que estos derechos puedan surgir, se deben de cumplir requisitos. ¿Por qué? Porque para poder contraer matrimonio civil, dentro de los requisitos, como lo dije hace un momento, las personas deben de demostrar que son solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Autorizarlo el de registro civil. Si no se cumplen esos requisitos, no se autoriza el matrimonio. En el concubinato se deben de cumplir requisitos, pasar esos requisitos, y si se pasan esos requisitos, se está hablando de que está en un concubinato. Para estar en un verdadero concubinato, las personas deben de ser solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, estar viviendo como mínimo cierto tiempo juntos. Si tienen hijos o no tienen hijos, eso es independiente. ¿Esto ayuda a formar un concubinato? Sí, pero los requisitos es solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Hagan de cuenta que yo estoy viviendo con una persona, y esto es para dar el ejemplo, y yo les digo, yo estoy en un concubinato, ¿por qué? Porque estoy soltero. Yo no me he querido casar por el civil porque mi religión no lo permite, pero no me he casado en ningún momento y mi pareja tampoco. Estoy soltero, libre de matrimonio. Hace un momento te mencioné que te di el ejemplo
contraje matrimonio civil, me divorcié, quedé libre de matrimonio. Entonces, en esta nueva unión que formé con otra persona, fue después de divorciarme, estoy libre de matrimonio. O el ejemplo también que te di de que de un matrimonio alguno fallece, queda viudo y después de que quedó viudo empieza a vivir con otra persona. Esto es estar libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Yo estoy viviendo con una persona, pero resulta que hace tiempo me casé por el civil, me separé, pero no me he divorciado. Y llevo 10 años de esa separación sin divorciarme, pero es el mismo lapso de tiempo que yo estoy viviendo con otra persona, incluso ya tenemos un hijo, 2 hijos. No estoy cumpliendo los requisitos del concubinato y desde un punto de vista legal, entonces no estoy cumpliendo el concubinato. Eso es estar libre de matrimonio para poder estar en un concubinato. Bueno, suponiendo que hace 10 años me separé, sí me divorcié y desde hace 10 años estoy viviendo con esta persona, entonces no tengo ningún impedimento. Y desde hace 10 años, retomando el mismo ejemplo, estoy viviendo con esta persona. Hemos estado viviendo en el mismo domicilio, no importa que el domicilio se haya trasladado a diferentes lados, pero en todo momento hemos estado viviendo juntos. Lo acreditamos con credenciales de lector. En el matrimonio civil, las personas tienen discusiones, se separan, llevan 5 años, 10 años de estar separados, 20 años, pero si no inician el trámite de divorcio, están unidos en matrimonio civil. No importa el tiempo que lleven separados, mientras no tramiten el divorcio, están unidos en matrimonio civil. En el concubinato no debe de existir separación. Si somos muy exagerados, hagan de cuenta que yo estoy viviendo con una persona, llevo 5 años y un día tenemos una discusión y le digo yo ya me voy de la casa o ella se va y nos separamos 3 días. Si somos muy estrictos, muy exagerados, esa separación de 3 días hace que se rompa esa convivencia. En el concubinato es así de frágil esta figura, esta unión, y se puede romper, se puede terminar el concubinato. En el matrimonio civil, para terminarlo, es por el divorcio. El concubinato en cualquier momento se puede terminar. Entonces, si yo cumplo esos requisitos de soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, estar viviendo cierto tiempo juntos con mi pareja, sin separarnos, cumplimos unos requisitos para el concubinato. ¿Puede o no puede haber hijos? Si hay hijos, obviamente debidamente registrados de esta unión, ayuda a que se forme el concubinato. Y va otro requisito. Si yo vivo en la Ciudad de México, por ejemplo, si esta convivencia de la que les estoy hablando es en la Ciudad de México, la Ciudad de México pide como requisito que estemos en convivencia mínimo 2 años y obviamente más tiempo. El Estado de México menciona que es 1 año y hay otros estados, Jalisco, por ejemplo, menciona que son 3 años. Entonces, hasta que lleguemos a este lapso de tiempo es cuando se va a cumplir completamente los requisitos del concubinato. Ahora, si por ejemplo yo vivo en la Ciudad de México, pero después de 1 año de nuestra unión nace un hijo de esta unión, esto ayuda a que se forme el concubinato antes de llegar a esos 2 años. Ok, ya cumplí todos los requisitos, soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, estoy viviendo por cierto tiempo con mi pareja, ya tuvimos un hijo, y hagan de cuenta que hoy cumplimos 2 años de concubinato, de esta unión. Pero nadie va a llegar a entregarme un documento y que me diga, como ya cumpliste todos los requisitos, te entrego este documento, estás en concubinato. Nadie. Entonces, a diferencia del matrimonio civil, que desde el momento en que se celebra y se tiene el acta de matrimonio, un documento oficial válido en cualquier lado, en el concubinato
no se tiene ese documento, entonces esta unión queda entre que será cierto o no será cierto. Si yo quiero que se reconozca esta unión, entonces, ¿cómo lo hago? Hay personas que aun y cuando cumplen los requisitos para contraer matrimonio civil, no lo celebran, no quieren hacerlo por los motivos que ustedes quieran. Hace algunos años, 5 años aproximadamente, en la Ciudad de México, se autorizó que el registro civil expidiera actas de concubinato. Actas de concubinato. Un acta de concubinato no es lo mismo que un acta de matrimonio. Las personas pueden acudir al registro civil, solicitar requisitos para acta de concubinato y la pueden obtener, pero esta acta de concubinato no tiene el mismo valor que el matrimonio civil. En el matrimonio civil, de forma general te comento, es 2 personas decidieron legalmente unir sus vidas y decidieron que esta unión se les autorizara por un representante del gobierno, vamos a llamarlo de esta forma, que es el juez oficial del registro civil, que los autorizara. En el concubinato no. En el concubinato es pues una unión de 2 personas que decidieron vivir juntos, nada más. Entonces, precisamente esa es la diferencia grande del matrimonio civil y del concubinato, que en el primero, en el matrimonio civil, pues es una unión legal, que para poder celebrarlo y para que lo autoricen se deben de llenar requisitos y autorizarlo el de registro civil. En el concubinato muchas veces queda a la deriva porque a veces no se cumplen los requisitos y desde un punto de vista legal o jurídico pues no. Cómo a veces las personas que están en concubinato pretenden o quieren que se reconozcan derechos y obligaciones como si fuera el matrimonio civil, si a veces no cumplen algunos de los requisitos. Posiblemente en este momento que tú notes esa diferencia se te pueda hacer injusto y tal vez lo sea, pero digamos que son las reglas. En este momento es únicamente para que notes esas diferencias. Entonces, volviendo al tema de que si la persona pensionada por el seguro fallece y él estaba unido en matrimonio civil, le basta a la persona que sobrevive, el cónyuge o la cónyuge, que también así se le conoce, a la esposa o a la esposa que está casado por el civil, presentarse en el Seguro Social con el acta de matrimonio y acta de función para que se le crea, que digan, pues sí, él es el esposo o la esposa, aquí nos está exhibiendo el acta de matrimonio, el acta de función, pues empieza con los trámites de pensión de viudez. En el concubinato, como te mencioné, muchas veces no se tiene ningún documento y muchas veces queda así de, ¿será cierto o no es cierto? Y te van a decir que acredites el concubinato. Todos estos requisitos que acabamos de mencionar, de cómo se acredita el concubinato, lo tienes que hacer ante un juez. Normalmente se le conoce como juez familiar. Se conoce jurídicamente, legalmente hablando, como una jurisdicción voluntaria de acreditación de concubinato ante el juez familiar. Yo, para efectos prácticos del video, lo llamo juicio de acreditación de concubinato porque esto se va a hacer ante un juez, ante un juzgado, en donde se va a hacer mediante un escrito, que yo para efectos del video y que sea entendible lo menciono como demanda, pero es un escrito, no se va a demandar a nadie, pero para que sea entendible, yo lo llamo demanda. En esta demanda se le va a pedir al juez que reconozca que en vida tú reuniste los requisitos del concubinato con la persona que falleció, pero se lo debes de solicitar y mencionar que tú cumpliste los requisitos del concubinato. Le vas a mencionar que de esa unión estuvieron solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, que vivieron ciertos años juntos. Si tuvieron hijos, se va a mencionar. ¿Cómo acredito que soy soltero? Lo mencioné hace un momento. Voy a exhibir constancias de inexistencia de registro de matrimonio mías y de la persona que falleció. Y esas constancias deben de arrojar el dato que no se encuentra ningún matrimonio civil registrado.
¿Cómo acredito que estoy libre de matrimonio? Porque si yo había contraído matrimonio civil antes de formar mi concubinato, ese matrimonio civil, el primero, lo terminé mediante el divorcio, y las constancias de inexistencia de registro de matrimonio van a arrojar el dato de que mi matrimonio está disuelto. Y suponiendo que no arrojarán ese dato, pues yo tengo un documento que diga que sí me divorcié hace años. Y lo mismo, si las constancias mencionan que tengo registrado un matrimonio, pero yo hace años de esa unión de matrimonio que tenía, alguno falleció, voy a exhibir el acta de defunción y con eso acredito que estoy libre de matrimonio. Sin impedimento para contraer matrimonio, normalmente se va a decir, lo juro, que no tenía ningún impedimento para contraer matrimonio. Pero si la constancia de inexistencia de registro de matrimonio, efectivamente, respecto de mis datos aparece que no tengo ningún matrimonio registrado, pero la otra persona sí aparece la que falleció, sí aparece con un matrimonio registrado, ese es un requisito que no se cumplió. Entonces, no se está en presencia de un concubinato. Pero supongamos que mis constancias de inexistencia de registro de matrimonio no aparece ningún matrimonio registrado ni el de la otra persona. Así acredito que no tengo impedimento para contraer matrimonio. Ahora, ¿cómo acredito que estuve viviendo en un mismo domicilio con una persona por cierto número de tiempo? Para acreditar al menos que tuvimos el último domicilio pues con las credenciales del lector. ¿Y cómo acredito ciertos años? Yo lo voy a mencionar en mi escrito que estuve viviendo 10, 15 años, pero aparte voy a tener que llevar testigos que le van a mencionar al juez que saben y les consta que yo estuve viviendo 15, 20 años con esta persona. El juez va a cuestionar a los testigos, les va a preguntar por qué saben, por qué les consta todo esto, dónde vivían, si tuvimos hijos, pues se va a mencionar todo eso. Este tipo de juicios se debe de hacer o de realizar con manifestaciones verdaderas, ciertas. El juicio está siendo observado por el juez está poniendo atención que lo que tú estés diciendo en tu escrito, en tu demanda, sea correcto, que no estés diciendo cosas que no sean verdad. Pero aparte, en este tipo de juicios le dan intervención a una figura que se llama Ministerio Público y a un personaje, corrijo, a un personaje o figura que se le llama Ministerio Público, pero también a un representante del seguro. Y ellos también están observando que tú lleves el juicio de la forma correcta. Entonces, se deben de manifestar hechos verdaderos, porque si a consideración del seguro social, del representante del seguro y el Ministerio Público, ellos notan que no estás diciendo las cosas correctas, le van a pedir al juez que cuando dicte la sentencia mencione que no se acreditó el concubinato y no lo vas a poder acreditar. Si tú estás diciendo cosas verdaderas, cosas ciertas, independientemente que del seguro social y del representante del seguro le digan al juez, oye, esta manifestación como que no es creíble, no es correcta, no acredites el concubinato, digamos que se puede apelar eso y decirle al juez, no, yo cumplí todos los requisitos, quiero que se me reconozca el concubinato. Es importante entonces exponer hechos verdaderos y ciertos. Ahora, hay ocasiones en que este tipo de convivencias ha durado años, ha durado 20, 25 años, 30 años. Aun y cuando no se casaron por el civil, este tipo de convivencias duró mucho tiempo, incluso con hijos mayores. Pero hay ocasiones, y digamos que este tipo de juicios, pues si yo voy a mencionar que viví con una persona 20, 30 años, incluso tuvimos hijos, digamos que no va a ser tan difícil. Pero hay ocasiones en que una persona pensionada, los últimos años de su vida, digamos los 2 últimos años, los 3 últimos años de su vida, empezó a vivir con una persona, ya no tuvieron hijos. Entonces, aquí viene algo importante. Si este es tu caso, en el sentido de que empezaste a vivir con una persona pensionada, ya grandes, sin hijos,
se debe de acreditar que esa convivencia duró más de 5 años. Porque los del Seguro Social, IMSS o ISSSTE, le van a dar el derecho a esa persona que acredite, que demuestre que su convivencia con la persona que estaba pensionada mínimo duró 5 años o un poquito más. Porque si tú empezaste a vivir con una persona pensionada 2 años y después la persona fallece sin hijos, aun y cuando tú ganes el juicio de acreditación de concubinato, porque hace un momento dije, si tú vives en la Ciudad de México debes de demostrar que tienes 2 años como mínimo. Si tú vives en el Estado de México, tú debes de demostrar que tuviste viviendo 1 año. Si vives en otros lugares debes de acreditar que viviste 3 años. Para ese tipo de asuntos. Pero para el Seguro Social, IMSS o ISSSTE, si esta relación de concubinato con un pensionado ya sin hijos no alcanzó a durar o a llegar a 5 años, para los del Seguro Social no acreditaste el concubinato y en consecuencia te van a negar la pensión. Entonces, esto es muy importante que lo sepas porque efectivamente hay personas que se presentan en el seguro, no se casaron por el civil, les mencionan en el seguro, pues tiene que acreditar el concubinato, hacen su juicio de acreditación de concubinato, pero pues ya no tuvieron hijos y no alcanzaron esa convivencia de 5 años. Y puede que en el juicio de acreditación de concubinato ante el juez familiar obtengan una sentencia favorable. Acreditaron que vivieron 2 años, 3 años, incluso 4 años viviendo juntos. Pero si no alcanzaron los 5 años, cuando llegues con tu sentencia de acreditación de concubinato en el IMSS o en el ISSSTE, en los trámites que realices internamente en esas instituciones, te van a negar la pensión. Te van a decir que no acreditaste la convivencia de 5 años que marca esa ley. Entonces, esto tómalo en cuenta porque a veces este punto sí es importante. También te di el otro ejemplo, hay ocasiones en que esta convivencia es por más de 5 años, no te exagero, 30 años, tuvieron hijos. Entonces, este tipo de temas, pues relativamente también, digo, no es que sea más fácil, pero la probabilidad de que se te reconozca el concubinato y que obtengas la pensión de viudez, pues digamos que es más probable en relación de aquellos casos cuando no se alcanzaron los 5 años de convivencia con un pensionado y no tuvieron hijos. Como que se nota ahí una diferencia muy grande. Los del seguro, si no cumples ese requisito, pues no. Independientemente de que tú ganaste una acreditación de concubinato con un juez familiar, internamente en el seguro no va a proceder la pensión. El juicio de acreditación de concubinato entonces se tramita ante el llamado juez familiar. Si tú tuviste una convivencia de más de 5 años, incluso con hijos, y llenaste los requisitos que acabo de mencionar, pues simplemente es demostrarle, acreditarle al juez que tú los cumpliste para que el juez dicte una sentencia a tu favor y esa sentencia la lleves al seguro. Ese va a ser tu documento como si fuera tu acta de matrimonio y empieces con los trámites de la pensión de viudez. Pero ten en cuenta que si tú viviste con una persona pensionada y no alcanzaron los 5 años de convivencia sin hijos, entonces va a ser un poquito difícil. Si tú empezaste a vivir con un pensionado y tuvieron un hijo, y aun y cuando no hayan alcanzado los 5 años y cumpliendo los requisitos del concubinato, los otros que acabo de mencionar, no importa que no hayan alcanzado los 5 años, tal vez vivieron únicamente 2 años, pero sí tuvieron un hijo, entonces esto ayuda a que en el IMSS o en el ISSSTE digan, ok, no cumpliste 5 años con la persona que estaba pensionada, pero sí demostraste que vivieron juntos en los últimos años, incluso tuvieron un hijo. Esto ayuda entonces para que se forme el concubinato. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda.
abogado, licenciado en Derecho, y estoy, junto con mis compañeros de trabajo, para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos tu caso. En la brevedad te damos una respuesta y podemos agendar una asesoría presencial en la oficina. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Te quiero agradecer por ver este video.